Hola, soy María Consuelo Gaitán, soy psicóloga de formación y tengo una maestría en educación y desde hace ya varios años vengo trabajando en políticas de primaria infancia. Tengo un interés especial por pensar los espacios para los niños y las niñas y por pensar también las políticas y los procesos para ellos y para las maestras y sus familias. Y me invitaron a hablar de cómo vincular a las familias a los procesos de educación inicial. Y voy a proponer para esta reflexión dos entradas, dos niveles de análisis. El primero, una reflexión sobre la relación de familia y educación inicial, que pienso que ahí están las bases para pasar al segundo nivel de análisis, que es hablar ya de estrategias y propuestas sobre esos cómo específicos para que realmente se puedan vincular las familias dentro de los procesos de educación inicial. Voy a pasar por ese primer nivel de análisis, la relación de familia y educación inicial, y parto por entender que en esta relación hay un malentendido. ¿Y por qué hablo de un malentendido? Porque las familias, y específicamente voy a hablar de las maestras y los agentes educativos, en esa relación parten de unos supuestos, y unos supuestos que generan ese malentendido del que estoy hablando. Las familias en general piensan que esa profe no quiere a su hijo, esa familia piensa que esa profe a veces solo se la pasa jugando y no le enseña nada, esa familia piensa que esa profe tiene sus preferidos, o esa familia piensa que esa profe no cuida bien a su hijo, se descuida, ¿no? A veces de repente los niños también se caen, tienen accidentes, y la familia tiene siempre como generalmente una mirada sobre esa profe que no está ahí todo el tiempo. Y lo mismo pasa con la profe, ¿no? Con respecto a esa familia. Entonces, no, es que esos papás siempre delegan todo en la institución educativa y no están pendientes de los niños, esos papás no saben educar a los niños y quieren es que yo los eduque, y esos papás y esas mamás no están suficientemente pendientes de sus hijos. Y ahí parto de ese malentendido. Generalmente una relación que se funda en imaginarios y en percepciones de lo que es el otro. Y ahí quiero pues como plantear una pregunta, porque realmente creo que para construir vínculos entre las familias y vínculos entre la educación inicial, primero tenemos que pensar desde dónde nos estamos vinculando, cuáles son esos imaginarios y cuáles son esas percepciones que yo tengo sobre el otro, porque solo a partir de esa reflexión puedo realmente pasar a plantear estrategias. Entonces yo creo que la pregunta que plantearía las maestras y los agentes educativos es cuáles son mis propios imaginarios y preconcepciones sobre las familias de los niños y las niñas. Las invitaría a que partieran primero de esa pregunta, porque yo creo que no se puede llegar a estrategias si uno mismo no reflexiona sobre sus propios prejuicios y sobre sus propias preconcepciones de familia. ¿Desde qué lugar me relaciono con esa familia? Si me relaciono desde un lugar donde todo el tiempo juzgo a esa familia, juzgo a esos papás, ¿qué es lo que pienso sobre ellos? Entonces creo que esa sería la primera invitación, pensar en cuáles son mis propios juicios y valores frente a esa familia. Y ahí yo hago una invitación también. Generalmente cuando estamos en el lugar de la institución educativa, ¿no? Como maestras o como agentes educativos, lanzamos juicios de valor, y yo las invitaría también a pensarse, muchas de las maestras, una gran mayoría de esas maestras y agentes educativos también son mamás, es decir, que también son familia y también tienen relaciones con instituciones educativas. Yo las invito también a ese doble lugar, porque a veces siento que cuando estamos de maestras se nos olvida que también como mamás tenemos trabajos, también a veces no podemos ir a todas las reuniones que nos citan, ¿no? A veces los horarios no coinciden porque nos citan en los horarios de oficina y entonces no podemos, o a veces estamos sobrecargadas, también tenemos dificultades. Yo invito a ese doble lugar para repensar quiénes son las familias de los niños y las niñas.
Y creo que esa es la primera pregunta después de pensar, la segunda pregunta después de pensar en desde dónde me relaciono y qué es lo que pienso sobre las familias, es quiénes son las familias de ese grupo de niños que tengo este año, quiénes son realmente, para poder establecer esas estrategias. Y ese quiénes son me lleva a saber también cómo son esas familias de los niños y las niñas con los que trabajo, cómo están compuestas, de dónde vienen. Es así que da ese reconocimiento, ¿no? de ese sujeto histórico en un contexto específico y unas condiciones en las que me permitan también pensar en su familia y también en su cultura y también en su comunidad. Creo que eso es parte fundamental de pensar en la educación inicial y que nos permita dejar de hablar de ese niño abstracto que no tiene relaciones, que a veces nos pasa mucho. Y yo aquí quiero retomar unas preguntas que están en la cartilla de vinculación a familias de la caja de herramientas del modelo de acompañamiento situado más. Y invito a las profes también a hacérselas, a las maestras, a los agentes educativos. ¿Cómo tenemos en cuenta las inquietudes y sugerencias de las familias para enriquecer el trabajo que hacemos con los niños y las niñas? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿De qué manera nuestra práctica, nuestros proyectos de aula son enriquecidos por esas familias? ¿En qué actividades de la vida cultural de las comunidades, de los barrios, hemos participado con los niños y las niñas? ¿No? También cuando nosotras abrimos el aula, abrimos la institución y también nos permitimos vincularnos con todas esas actividades que hay fuera de la institución educativa y de la que hacen parte pues, las comunidades y las familias de los niños y las niñas. ¿Qué talentos conocemos de las familias de los niños y niñas en nuestro grupo, de los niños y niñas que hacen parte de nuestro grupo? Y esta invitación es justamente a que no pensemos que a veces por ese malentendido que tenemos, ¿no? De que esas familias no los quieren, que esas familias no están pendientes, desconocemos mucho de las capacidades de esas familias, ¿no? ¿Qué talentos? No sé, hay algún padre, algún papá que le gusta tocar la guitarra, alguna mamá que sea buenísima, pues, cosiendo y que sería interesante vincularla. Aquí también pensemos en las abuelas, en los abuelos, en los tíos, una abuela que relata historias, o un abuelo que viene del campo y conoce todo sobre las huertas. ¿Cuáles son los talentos de las familias? Yo las invito a que piensen en cada niño que tienen en su aula y piensen si conocen un talento de esa familia. Ese es como un reto también. Y si, oye, no, la verdad que no tengo ni idea, pues empecemos a hacerlo. O sea, ¿cuáles son los talentos de nuestras familias? Y pensando en esos talentos, ¿qué nos pueden enseñar esas familias también? Porque siento que, por eso les decía, a veces tenemos esa relación vertical, horizontal, ¿no? Yo enseño, la institución educativa, aquí estoy la maestra, yo soy la que enseño, y el niño es el que recibe y la familia no. Aquí todos tenemos que enseñarnos y todos tenemos unas habilidades, unas capacidades, y las familias también. Entonces, ¿qué me pueden enseñar las familias de los niños y las niñas con los que trabajo? De pronto, ahí hay una cantidad de talentos que no he explorado y que me podrían fortalecer mi práctica pedagógica cotidiana o ayudarme también en otros espacios, ¿no? Todo ese salón que yo quiero cambiar, esos ambientes pedagógicos que quiero enriquecer. De pronto ahí hay un papá carpintero que yo no he vinculado, que podría ayudarme, una mamá costurera también, o una mamá profesional. Seguramente también tenemos profesionales, no sé, una mamá psicóloga que podría ayudarme también con algunas charlas o reflexiones, o un papá músico, o una mamá que cocina muy bien, que podría también enseñarnos recetas. O sea, pensemos en esos talentos y en qué tiene cada familia. Yo los invito, a veces uno piensa en los niños y sus familias y ay, este señor es más bravo, no lo llega a pelear, esta señora siempre llega tarde a recogerlo. Yo las invito a que lo pensemos en positivo. ¿Qué tendría ese papá y esa mamá que aportarle a este espacio educativo? Y si no tengo algo, me voy a dar la tarea de reconocerlo, de preguntar y de indagar en qué puedo vincular. ¿En qué experiencias pedagógicas los hemos involucrado en
este ya 2019, que está súper adelantado, cuándo los he vinculado y en qué experiencias puntuales. Recordémoslo también para saber en ese histórico cuándo los he vinculado y de qué manera. ¿Qué estrategias hemos utilizado para comunicarnos con las familias, escuchar sus ideas, inquietudes y saberes? ¿De qué manera yo lo he hecho? Solamente cuando entrego los informes, o si me he pensado en unos talleres chéveres, o he utilizado el cuaderno viajero. ¿De qué maneras yo establezco comunicación con esa familia? ¿Cuáles han sido mis estrategias? De pronto son estrategias repetitivas, de pronto a mí me falta innovar también y de pronto otros canales de comunicación, como lo decía, esos cuadernos viajeros que muchas profes utilizan, o un buzón de sugerencias y preguntas. ¿Cuáles han sido las estrategias que he utilizado? Entonces estas preguntas quiero que se las hagan a sí mismas muy juiciosas, porque aquí, recuerda que les había planteado al inicio que íbamos a tener dos niveles para esta conversación. Un primer nivel, que era pensarnos en esta relación familia, institución educativa, familia, agente educativa, y justamente con estas preguntas quiero pasar al segundo nivel, justamente a partir de la reflexión de mi propia práctica y de qué manera me he involucrado con las familias de los niños y las niñas. Quiero pasar a esos cómo, ¿no? Porque creo que esa es como la pregunta, y justamente por eso la pregunta de la conferencia es cómo nos vinculamos, cómo vinculamos a esas familias. Para pensar en esos cómo, en esas estrategias y propuestas, las he organizado en 4 estrategias grandes, para que nos ayuden también como a hacer un ejercicio de reflexión puntual, para que no estén todas mezcladas. Entonces, la primera estrategia sobre la que vamos a hablar son esos encuentros cotidianos. Yo ya voy a ampliar, por ahora solo las voy a nombrar. La segunda estrategia, espacios de trabajo conjunto e intercambio. La tercera estrategia, involucramiento en la práctica pedagógica. Y la cuarta estrategia, acompañamiento en el desarrollo. Sobre esas 4 estrategias voy a ahondar en esos cómo. Entonces voy a hablar primero sobre los encuentros cotidianos. Esos encuentros que a veces pues no están muy pautados, pero que son fundamentales, es ese momento de la entrada y salida de los niños, que es tan fundamental, pero que a veces no lo pensamos tanto, y ahí se juegan muchas cosas, ¿no? Ahí ocurre algo fundamental, y es ese intercambio de información cotidiana. Esa mamá que deja al niño y le dice: profe, es que él tiene como dolor de estómago, pero yo me tengo que ir. Esa información clave, ¿no? Es fundamental, pero también esa información clave que le dice la profe cuando lo recoge la mamá o la abuela o el cuidador principal, y que le dice: oye, yo lo noto muy inquieto, o yo la noté muy callada. Esa información es fundamental, porque es esa información cotidiana que requerimos, tanto las profes para trabajar con los niños, para saber qué ha pasado en casa, si pasó algún elemento que nos explique por qué hoy ese niño está mucho más activo, porque está mucho más demandante, porque no se ha quedado quieto en la silla, si él no es así. Esa información es clara. Entonces, ¿cómo logro yo? Obviamente son muchos niños y niñas, pero ¿cómo logro yo recoger esa información en la mañana? Y ¿cómo logro también entregarle esa información clave a las familias en la tarde? Obviamente no todas las familias van a requerir, pero sí necesito rápidamente cómo establecer con quién debo hablar. Yo tengo que hablar hoy con la mamá de Juana, porque Juana yo la noto muy rara, algo está pasando en su casa, yo tengo que hablar hoy con la mamá de Juana. Entonces es fundamental esa información, ese intercambio de información, pero que ese intercambio de información también creo que es importante contarles anécdotas de los niños, ¿no? Que eso es fundamental para las familias. Oye, hoy de verdad que Santiago nos contó una historia maravillosa, también un reconocimiento de esas capacidades y habilidades que como familias en esa cotidianidad abrumadora no nos damos cuenta. Contarle cuáles son sus amigos también, que los papás puedan verlos, eso es importante. Entonces primero ese intercambio de información es clave, cómo hacemos para que esa información de verdad circule. ¿Cómo hago para yo mostrarle a ese papá qué pasó hoy? ¿No? Entonces una cartelera, o le pego los dibujos que hicimos,
o los cuentos que construimos juntos. ¿Qué pasó hoy ahí? Porque a veces hay como un hermetismo. Entonces uno deja a su hijo y a su hija por la mañana, se despide, y por la tarde lo recoge, pero no supo qué pasó en todas esas horas. Entonces es fundamental como mostrarle, justamente como son momentos tan rápidos, entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia? No, pues hoy le entrego a los niños parte del trabajo que hicieron para que se lo lleven a sus papás. Esa puede ser una idea, y que su papá sepa que hoy hablaron sobre los animales salvajes, hoy estuvieron trabajando en su proyecto de aula y ese niño me lleva un parte del producto, ahí yo le estoy hablando a esa familia, o hago una cartelera, ¿no? O una documentación que cuando el papá lleva y saca al niño lo ve y dice, mire todo lo que pasó. O sea, hay que romper el hermetismo, a veces que como profes ocurre, y que el papá tiene que adivinar qué es lo que pasa, porque muchas veces no es tan fluida esa relación. De la misma manera que nosotros como maestras y entes educativos pedimos que sus papás se involucren más, tenemos que empezar a abrir puerticas y ventanas para que ellos también sepan qué pasa ahí adentro en esa cotidianidad, ¿no? ¿Qué almorzaron? ¿O qué onces? ¿O qué pasó hoy ahí? Tuvimos una visita de una obra de teatro. O sea, que toda esa información empiece a circular. Y aquí tenemos que ser muy estratégicas, como les decía, no podemos hablar con cada uno ni sentarnos, pues porque esto es en cuestión de segundos, pero si una cartelera da una información clara sobre una minuta o sobre alguna visita especial que hubo hoy en la institución o que va a haber, pero yo también tengo que recoger de repente un buzón, como les decía antes, donde el papá pueda poner algunas dudas o algún tema fundamental y yo no he tenido tiempo de sentarme con él. O sea, de qué estrategias me valgo para que la entrega y salida de los niños, que es tan importante, realmente sea un espacio de intercambio. Hay muchas instituciones que a veces dejan a ese papá por allá en la puerta y no le permiten entrar, ¿no? Hay otras instituciones que han abierto sus puertas y donde los papás y mamás van hasta el salón, incluso entran al salón, que eso también son estrategias interesantes. Un salón de puertas abiertas también le permite reconocer a las mamás y a los papás qué pasa ahí, cómo están ambientados espacios, a profe que ha preparado para ese día. Creo que también es importante avanzar en una institución de puertas abiertas para que juntos puedan también generar lazos de confianza, para romper ese malentendido del que hablamos inicialmente. Y creo que aquí es también muy importante, cuando uno va a llevar a su hijo, como les decía, reconocer al otro, reconocer quiénes son los papás de los otros niños con los cuales mi niño y mi niña está todo el día, ¿no? Y Paloma, ¿y quién será la mamá de Paloma? ¿O quién es el papá de Esteban? Que mi hija solo me habla de ese niño. Ahí, ese es un momento también clave para reconocernos como comunidad, para reconocernos como parte de un todo, alrededor también de esas conversaciones, cuando uno también sabe que su hija o su hijo está mucho más con Caleb o con Ganesh, pues uno dice, esta es la mamá. Entonces cuando uno va a cumplir años, entonces uno sabe a qué niño invitar y con qué mamá hablar. O sea, también es ese reconocimiento como observación, ¿no? No solamente lo que pueda hablar yo con esa mamá o ese papá, que a veces no es posible, pero ahí hay un punto de observación clave, cómo ese papá o esa mamá saluda al niño, de qué manera interactúa con él. Ahí hay una información muy importante que también me permite pensar en otras estrategias o en otro trabajo que yo tengo que hacer. Ya vamos a hablar de la segunda estrategia, y es que yo siento que ese papá no le habla tanto a la niña, o yo siento a ese papá violento en su manera de relación. Creo que esa es una información también de alarma. O veo que esa mamá de repente ha venido como muy cansada, algo le está pasando, muy triste, es una mamá que de repente está llorando. O también veo ahí procesos interesantes, ¿no? De ese papá, de esa niña que sale feliz a contarle a su papá, y un papá súper receptor, o un tío. Creo que ese momento no solamente es clave en ese intercambio de información oral, sino en un intercambio también de información que podemos observar, y en todas las profes, en ese observador que llevan cotidiano a los niños y las niñas. Es importante también incluir esa información de las familias.
O sea, cuando yo veo que esa familia ha empezado a cambiar, cuando de repente ha sido una familia que ha sido muy juiciosa en la hora de llegada y en la hora de salida y de repente cambia, algo está pasando ahí. Eso es importante también que lo anotemos en ese observador porque nos va a permitir leer a ese niño, pero también tener una información cuando yo ya tenga reunión de padres y demás, o para yo poderle llevar también al equipo psicosocial, ¿no? Ese equipo que nos acompaña en las instituciones, esa orientadora o esa psicóloga que viene y que yo le diga, oye, mira, yo noto que aquí está pasando algo. O sea, mamá era súper juiciosa y de repente algo pasó ahí. Entonces también yo me puedo ayudar con ese equipo si tengo una información importante. Esa psicóloga dice, oye, bueno, pues la voy a citar, voy a mirar qué es lo que está pasando. Puede ser algo tan sencillo como que la mamá cambió de trabajo, o puede haber algo mucho más difícil, no sé, la muerte de un ser querido, una separación, un viaje, un cambio en la cotidianidad de los niños y los niños que nos pueden también explicar cambios en su cotidianidad y en sus procesos y que podemos acompañar de manera más efectiva, que creo que es fundamental, ¿no? Nosotros hablamos en educación inicial de potenciar el desarrollo, pero yo necesito también, para potenciar ese desarrollo, reconocer qué está pasando en su casa, si de verdad hay una mamá y un papá que están ahí en las tardes y que hacen actividades con los niños, o si no, si es un chiquito que está ahí solamente frente al televisor, que está cuidado por otra señora, por una abuelita, que tal vez no tiene mucho tiempo. Ahí hay varios retos también, por eso es fundamental, no solamente el intercambio de información oral, sino observar y también ir como incluyendo esa información en esos observadores de los niños y las niñas. Entonces esta era la primera estrategia, encuentros cotidianos y específicamente puntuales, seguramente hay más encuentros, pero como que un encuentro fundamental es esa entrada y salida de los niños. No desaprovecharla, no perdernos de ese espacio, porque ese es un espacio pedagógico fundamental y es un espacio de vínculo con las familias de los niños y las niñas. O sea, lo que pasa en esa cotidianidad es fundamental para que yo pueda realmente incluir esa familia y que yo pueda conversar con ellos. Que a veces lo vemos como algo banal, como lo que pasa en la cotidianidad, pero ahí podemos también establecer estrategias mucho más efectivas y mucho más ricas de ese intercambio de información. Y voy a pasar a unos espacios que es donde generalmente recae más la atención de las maestras, y son los espacios que voy a llamar de trabajo conjunto e intercambio. Muchas veces lo que ocurre, ¿no? Los famosos talleres que hacemos. Yo los quiero llamar como espacios de intercambio para que no quede solamente como una profe o una maestra que da una información o que brinda un espacio y unos papás pasivos. Creo que justamente ahí tenemos que lograr superar esa pasividad en la que ponemos a las familias. Lo hemos hablado mucho con los niños y las niñas, yo creo que hemos avanzado mucho en entender que los niños y las niñas no eran sujetos pasivos que solamente recibían como en esas llamadas esponjitas. Las familias de los niños y las niñas tampoco son agentes pasivos. También tienen mucho que decir y mucho que aportar. Y creo que ese es el cambio de mirada que necesitamos para esos talleres que tenemos o para esos espacios de intercambio conjunto y de creación conjunta, que quiero llamarlos de esa manera. Entonces están los talleres con las familias, ¿no? Esos espacios que tenemos que hacer a lo largo del año, donde ya los citamos y donde ya va a haber un trabajo, donde tenemos un tiempo mucho más allá de los espacios cotidianos. Y aquí yo quiero invitar a las profes, a las agentes educativas que de la misma manera que lo hacen con los niños, ¿no? Generalmente cuando vamos a planear un proyecto de aula partimos de sus intereses, qué es lo que les interesa a los niños, cuáles son sus preguntas, los pensamos a observar. Estos chiquitos me están hablando mucho de dinosaurios, estos chiquitos tienen muchas preguntas respecto al espacio, a las estrellas. Estas familias, ¿sobre qué hablan? Estas familias, ¿sobre qué conversan? ¿Cuáles son los intereses de las familias? ¿Qué es lo que quieren saber las familias? Porque también nosotros damos por hecho, entonces hacemos, bueno, entonces yo voy a hablar de prácticas de crianza, generalmente es como parte de los talleres,
porque pues ese es el tema que yo tengo aquí en mi planeador. Pero de pronto, ¿cuál es esa pregunta que tiene la mamá o el papá? Profe, yo realmente no conozco mucho sobre qué debería pasar en este momento que está mi hijo, de los 4 a los 5 años. Yo quisiera saber, ¿está bien que haga esto o está mal? De pronto sobre procesos de desarrollo podríamos hablar con los papás. Oye, profe, yo realmente no sé, este niño mío hace pataleta por todo en el supermercado, en la casa, llora, se tira al piso. De pronto yo tengo que hablar sobre el manejo de pataletas. Entonces, pero de la misma manera en que yo identifico los intereses de los niños y las niñas, debo identificar los intereses de las familias. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus necesidades? Porque cuando yo los invite a un taller, que ahí generalmente estamos, no, esos papás nunca vienen, pero si ese escenario a los que yo los invito tiene que ver con sus intereses y necesidades, pues va a ser mucho más fácil que ellos se involucren y que ellos participen. Cuando en una primera reunión de padres al inicio de año, yo los invito a que entre todos establezcamos cuáles van a ser los temas y no sean solamente puestos por mí, sino les digo, bueno papás, vamos a hacer nuestros talleres del año, vamos a tener 5 espacios, quiero saber cuáles son los temas, qué es lo que a ustedes les interesa y lo vamos a identificar entre todos. Entonces eso ya abre una pauta distinta porque primero reconocí que ellos y ellas tienen unos intereses, unas preguntas, unas reflexiones y que es ahí donde yo tengo que hacer mi trabajo porque va a ser un trabajo pertinente de verdad con los niños y las niñas, que no tengo yo que saberlo todo, estoy en manejo de pataletas, no tengo ni idea, pero bueno, voy, investigo o voy a hablar con la psicóloga del colegio o con otra de las profes que yo he visto que ella sabe sobre eso, o sea, también me reta a mí para involucrar a otros y poder desarrollar esos intereses, porque a veces puede ser que esas necesidades que tienen las familias yo no reconozca, pero también, como lo decía antes, pues las familias tienen que hacer parte de los talleres, entonces no siempre soy yo la profe haciendo todo, ¿no? Entonces la actividad primero, bueno papás, ¿ustedes cómo me pueden aportar? Entonces hay un papá, como les decía, que toca la guitarra y que se sabe ahí unas canciones. Bueno, pues hoy vamos a empezar el taller antes de dialogar, por ejemplo, sobre límites y construcción de norma, que puede ser un tema que haya salido. Este papá nos va a hacer una actividad rompehielo y nos va a cantar, o esta mamá es psicóloga también y nos va a proponer una actividad, o este papá es un artista y nos va a hacer pues aquí una clase frente al cuerpo, o hay una mamá bailarina, o esta mamá que sabe la receta, ella quiere compartir con algo, o sea, también involucrarnos en esos talleres, donde no solo sea recibir información, donde esa actitud pasiva que generalmente ponemos a las familias, y pues que les decimos, usted no sabe, usted aquí vienes a aprender, no, aquí todos sabemos, todos necesitamos aprender, y pues ustedes también tienen unos talentos que en estos talleres tienen que hacer parte. Creo que es también posicionar al otro en otro lugar, y eso hace que ese otro también tenga que prepararse, que no sea solamente la profe la que tenga que preparar el taller, sino que sus papás también tienen que llevar unos materiales o tienen que disponer de un tiempo para entregar a los otros papás. Eso también hace que entre ellos se generen como unas comunidades alrededor de sus niños y sus niñas, donde intercambien también sus talentos, donde también puedan aportar algo a ese espacio. Entonces, frente a esos talleres con las familias, como lo decía, partir de los intereses de las familias, pensar en que no son solo liderados por las maestras, que también las familias tienen que liderarlos. Y ojo, ¿qué vamos a hacer con las metodologías? ¿No? A veces cuando uno solo lo invitan a que le charlen y que le digan, pues uno se aburre. Entonces pensemos en qué otras metodologías vivenciales, de pronto, si yo quiero hablar con ese papá sobre la importancia de los límites, ¿por qué no hacer como unas horas de teatro? O si yo quiero hablar con ese papá y sobre esa mamá la importancia de potenciar el desarrollo y el juego es fundamental, pues en vez de decirle qué es el juego y por qué es importante el juego, vamos a jugar, ¿no? Empecemos también que los papás vivencien de otra manera distinta estos espacios para que no se queden solo con una información que reciben, sino que puedan hacer la experiencia. Recuerden, como dice La Rosa, que la experiencia no es lo que me pasa, no es lo que pasa, sino lo que me pasa a mí. Solo cuando yo puedo vivenciarlo, pues entiendo. Cuando esa profe me hace sentir qué es la importancia del juego y yo jugué y entendí todo lo que pasa ahí en mí, pues yo puedo ir a jugar con mi hijo. Y digo como, no, pues claro, el juego es este goce maravilloso, es este intercambio, es esta posibilidad de construcción.
Entonces, esto frente a los talleres con las familias. También, y creo que es un escenario muy potente, no solo pensar en talleres para los padres de familia y las madres de familia o cuidadores principales, sino también espacios de intercambio. Qué lindo que también hayan talleres con los papás y las mamás y con los niños y las niñas, porque generalmente siempre son espacios distintos, ¿no? Los niños que los tenemos aquí de lunes a viernes y a los papás que invitamos a esas jornadas que son algún día puntual. ¿Por qué no inventarnos una jornada donde podamos intercambiar juntos y de verdad ahí potenciemos algo bien bonito, un picnic literario? O sea, si quiero trabajar sobre la literatura, ¿por qué no generar que cada papá traiga su cuento favorito y ese día lo lea con los niños? O una jornada de cambio de ambiente del salón, pero donde estén juntos. Una jornada de intercambio interesante, motivadora, pero donde estén los niños y las niñas. Ese va a ser un espacio muy potente, no solamente para reconocer de qué manera interactúan los papás con sus hijos, sino para pensarnos en ese desarrollo también a través de la exploración, una carrera de observación, por ejemplo, que podría ser interesante. Hay unos espacios en los colegios donde hay granjas, donde haya un trabajo conjunto. O sea, no nos pensemos solamente en esos talleres para los papás y las mamás, sino en talleres donde estén los niños y los adultos. Son obviamente retos también, pero creo que es una invitación a ser como mucho más innovadores en esos espacios también para las familias. Eso también puede ser a compartir también de repente un almuerzo, no sé, a tratar de buscar otras estrategias. Y pensemos también en un tercer espacio. Entonces, el primer espacio era frente a ese espacio con los papás y las mamás y unos temas específicos, que es importante y que ahí los invitaría a pensar en esos intereses, en un espacio de intercambio de papás e hijos, porque no hay nada más potente que si estamos hablando de que los papás acompañen más a los niños, pues que traigan a sus hijos y que juntos pensemos ahí en espacios bien bonitos, de masajes, no sé. Hay muchas ideas que seguramente los papás también tienen. Y en un tercer espacio donde involucremos a esa otra familia. Recordemos los abuelos y las abuelas juegan un papel fundamental en la primera infancia. Generalmente las familias se apoyan mucho en ellos. ¿Por qué no hacer esas jornadas de familia también? O esas jornadas de talleres donde involucremos a esos abuelos o tíos o hermanos mayores, que a veces son los que están ahí pendientes de la recogida de esos niños también, y vinculémoslos, no sé, una tarde de cine o una mañana de cine, espacios donde todos también podamos participar como comunidad. Entonces, ya hemos avanzado en 2 de las estrategias que planteé inicialmente para pensarnos esos cómo. Encuentros cotidianos, esa entrada y salida de los niños. La segunda, esos espacios de intercambio y creación conjunta, los talleres. Y voy a ir a la tercera, y es el involucramiento en la práctica pedagógica. Ya en ese quehacer pedagógico cotidiano, yo como involucro a esos papás, a esas mamás, tíos o cuidadores principales. Pensémonos, y por eso la importancia de esos talentos, de esos papás, de quiénes son esos papás, para saber yo cuándo los llamo, ¿no? a ese proyecto de aula o a ese espacio que me estoy pensando. Entonces, en esa práctica pedagógica, ¿de qué manera intervienen los papás? Uno puede ser presencial, puede ser invitándolos, puede ser ese papá artista que me gustaría que trabajáramos sobre cuerpo, o esa mamá que me parece que cuenta historias maravillosas y que puedo involucrarla, puede ser en una tarde de literatura o frente a ese proyecto de aula, que creo que hay unos papás que se han encarretado y que me pueden ayudar. Entonces, ¿de qué manera los involucro presencialmente? Invitándolos a que hagan parte de esa cotidianidad de los niños, que es muy importante, ¿no? Cuando va tu papá al aula y ese papá les enseña a todos mis amigos algo, pues me hace sentir muy feliz, y eso hace que yo también pueda reconocer a mi papá de otra manera. O cuando va mi mamá y hace una receta con todos nosotros, o cuando va mi abuelita o mi tío. Eso es muy importante en esa práctica pedagógica, que también permite a esa profe ampliar posibilidades que incluso uno no conoce. No todas las profes pues tienen que saber de todo, pero apoyándose con otros y con esas familias pues pueden también expandir lo que pasa en el aula con los niños y las niñas. Pero ojo, no solamente está ese vínculo presencial, porque no todos los papás ni todas las mamás pueden ir
No, hay papás que definitivamente es súper difícil su participación porque sus trabajos no les dan permiso, porque de verdad es imposible ir, pero sí puedo involucrarlos, o sea, no solamente es presencial, habrá los que pueden lograrlo y vincularse más presencialmente, pero de qué manera yo hago que ese papá y esa mamá se involucren en esa práctica cuando no están en el aula. Y es fundamental, entonces, la pregunta. Ese niño y esa niña que esa tarde sale con una pregunta que va a ir a hacerle a su mamá. Mamá, es que estamos hablando sobre las abejas. Aquí hay abejas, busquémoslas. ¿Tú qué sabes de las abejas? O sea, esa pregunta que hacemos que ese niño le lleva a la mamá ya es una manera de involucrarla en la práctica pedagógica. Esa investigación, ¿no? Bueno, vamos a preguntarles a sus papás qué saben ellos de los dinosaurios, si es que estamos trabajando alrededor de ellos. No, pues mi mamá no sabía nada, pero entre los dos buscamos en su celular, entramos a Google y ahí aprendimos cosas, buscamos fotografías. O sea, de qué manera yo pongo a esos chiquitos a que movilicen a esta familia y también esa familia aprenda con él o con ella, ¿no? ¿Cómo le hago llevar esa pregunta? Seguro ese niño llega esa tarde a decirle, bueno mamá, yo quiero saber, miremoslo juntos. O qué otro cuento también en el jardín estamos hablando, en la institución educativa estamos hablando sobre diferentes géneros literarios, entonces hemos hablado de las novelas, de los cuentos, de los poemas, de los refranes. ¿Tú te sabes algún poema, mamá? De pronto esa mamá le recita un poema. O sea, ¿de qué manera hacemos que esa práctica pedagógica entre a la cotidianidad de la casa y también genere ya unos espacios distintos? Mientras la mamá prepara la comida por la noche, pueda establecer un diálogo distinto con su hijo cuando su papá llega del trabajo y ese niño le cuenta algo que aprendió ese día, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Cómo logramos que aunque no estén ahí en la cotidianidad, en la casa, esa práctica pedagógica se instale? Mamá, hoy aprendí algo que te quiero contar. Eso es fundamental y eso hace que los papás puedan reconocer a sus hijos y a sus hijas también como portadores de un saber y que también les enseñan a ellos. En esa también, bueno, hay profes muy creativas, ¿no? Ese cuaderno viajero también con unas preguntas o algo que les pedimos a esos papás que por favor sus hijos lleven al otro día. Eso genera varias cosas ahí. Entonces yo creo que no solamente es pensar que ese papá y esa mamá tienen que estar en el aula, sino de qué manera hacemos que ese trabajo pedagógico que yo estoy haciendo sobre ese cuento, eso llega a su casa y también en su casa pasan cosas frente a ese niño y a esa niña, cómo potenciamos esa exploración, esa literatura, ¿no? Todas esas actividades rectoras como trabajo no solamente en el marco del aula o en el marco de la institución educativa, sino cómo hago que también atraviesen a las familias, cómo hago que la literatura habite los espacios, cómo hago que la oralidad habite los espacios con los papás y las mamás, cómo hago que el juego esté ahí, ¿no? Que también ese juego esté ahí en la cotidianidad. Entonces es muy importante también pensarnos cómo involucramos a los papás sin que estén presencialmente. Y creo que aquí algo de lo que ya habíamos hablado en esos encuentros cotidianos es cómo socializo el trabajo con los papás. ¿De qué manera? Muy importante pensarnos en la documentación de la práctica pedagógica, en esa documentación tal vez a través de unas fotografías que entonces yo pongo en el salón y ese papá las ve y saben que están trabajando mis hijos, están trabajando alrededor del reciclaje. Hay muchas profes que utilizan ahora también pues la tecnología y hacen un grupo de WhatsApp y no solamente es para decirle a los papás, sino también para mostrarles, miren lo que trabajamos hoy, miren estas fotos de sus hijos, o un grupo o un blog también que se puede hacer, ¿no? ¿De qué manera yo le comunico a sus papás todo lo que ocurre, como les decía, en esa cotidianidad y en qué estamos, en qué preguntas estamos, qué es lo que está pasando ahí en esa aula y de qué manera yo también como papá pues en casa pues potencializo cosas o también puedo preguntarle, ay oye, de verdad que están trabajando sobre reciclaje, bueno, pero cuéntame cómo se recicla y que tu hijo te empiece también a invitar, cómo yo me involucro en esa práctica a través de esas estrategias que la profe también promueve. Entonces el involucramiento en la práctica pedagógica es presencial en los casos que lo logremos, es también a través de esas preguntas, es a través del propio niño,
pero también es a través de la manera en que yo socializo el trabajo pedagógico que ocurre en el aula. Y voy a pasar a la cuarta estrategia que llamé acompañamiento en el desarrollo. Y aquí voy a hablar de esos espacios donde, ¿no?, la entrega de informes, la famosa entrega de informes, y que quiero situarlo en el marco de seguimiento al desarrollo. No solamente porque a veces siento que es un espacio que perdemos la potencialidad que tiene, y es cuando yo tengo ese espacio con el papá o con la mamá para comunicarle los avances y retos de los niños y las niñas. Es fundamental, porque yo ahí le estoy diciendo a ese papá y a esa mamá, mira, ha logrado esto, pero todavía requiere un trabajo en aquello. Y eso es fundamental, porque ahí estamos hablando de seguimiento al desarrollo, estamos hablando de aprendizajes, estamos hablando de qué ha logrado ese niño y qué necesita. Por eso, en el marco de desarrollo es que quiero situar la entrega de informes. En comunicar también qué esperamos de esos papás. Oye, mira, yo siento que él está teniendo dificultades para expresar sus emociones. Siento que está teniendo mucha rabieta, siento que está siendo muy violento con sus amigos. Entonces esa mamá, cuando yo le estoy dando esa información, también requiere saber cómo le puedo ayudar en casa. No solamente decirle, ay, no, este niño de verdad no se lo aguanta a nadie, le pega a todos, yo no sé usted qué va a hacer. Porque es distinto a cuando tú le dices a esa mamá, está teniendo dificultades, de qué manera, qué pasa en la casa. También saber si eso solo ocurre ahí en el colegio o si ocurre en la casa, como les decía antes también, qué está pasando, si pasó algo, o si definitivamente tenemos que trabajar con ese niño porque no le estamos ayudando, algo está pasando en que aprenda a manejar y expresar sus emociones. Entonces en casa también está pasando igual, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, junto con esos papás y junto con esa mamá, vamos a empezar a trabajar en esa exploración de emociones, identificación y expresión también en casa. Juntos vamos a generar un proceso y un plan de trabajo, pensémoslo así, no solamente en decirle esto pasa con el niño, sino esto que pasa con el niño requiere que usted también le ayude. Que usted también le ayude a decir, bueno, tienes rabia, entonces vas a sentarte y vas a pensar, no solamente toma, te presto el celular, porque estás muy cansado y ya, y así estás callado y no me molestas. Como yo, como mamá, ¿qué estoy haciendo en casa? Entonces también hay un plan de trabajo frente a esas dificultades que están teniendo los niños, pero también frente a esos avances. Oye, este chico está, pero le encanta leer, o sea, este niño se la pasa con los libros. De verdad que vale la pena que en casa armen un rincón de lectura, es muy interesante. Esta niña tiene como una sensibilidad especial frente a la naturaleza, frente a los animales, qué lindo que puedan hacer caminatas los fines de semana, que puedan ir al jardín botánico, bueno, generar también unos espacios que potencien el desarrollo. Por eso esos espacios de intercambio, o cuando le comunico los informes, los retos y avances de los niños, también tienen que involucrar a los papás en el sentido de tú como papá y mamá, ¿qué vas a hacer o qué tienes que hacer para ayudarle a este niño en estos retos, en estas dificultades, pero también en estos avances que ha tenido? O también cuando tenemos dificultades que ni como profe no lo logro, oye, no lo estoy logrando, algo está pasando y la mamá también está angustiada, hagámoslo juntas. ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué él está tan violento? ¿Por qué está mordiendo a todos sus compañeritos? ¿Qué vamos a hacer? Juntas vamos a descubrir, llamamos a la psicóloga y pensamos entre todos qué está pasando. Oye, yo estoy sintiendo que no está pronunciando bien, ¿será que necesitamos una terapia? ¿Será que necesitamos? Pero pensémoslo juntas y de qué manera lo podemos hacer. Entonces, ese espacio, cuando yo le comunico a ese papá, a esa mamá, a ese cuadro principal, cuáles son los avances de ese niño, pero también cuáles son las dificultades o retos que tiene, involucra que yo como profe también le enseñe a esa mamá, le cuente a ese papá de qué manera puede acompañar a su niño. No solamente es decirle esa es la dificultad, sino cómo lo puedes hacer tú o cómo lo podemos hacer juntos. Creo que ese es como el reto que tenemos ahí en la entrega de los informes. En esa entrega de informes también hay que recoger una información, ¿no? Cuando yo le doy esa información a ese papá, también tengo que escuchar. No puede ser solamente, bueno, aquí está, su niño está así, chao, sino también, bueno, ¿y tú cómo lo has visto? Esto que yo te estoy diciendo, que he observado aquí, estos avances, estas dificultades, ¿cómo las ves?
Y esa mamá me va a decir, pues, profe, yo coincido con usted, pero hay cosas con las que no. Mira que él en casa, él no es tan callado como usted me dice. Él habla mucho con sus primos. Entonces yo también ahí como maestra digo, ve, qué raro, ¿qué pasará acá? O sea, también es dar una información, escuchar y recoger una información y validar la información que yo estoy teniendo de ese niño o de esa niña. Porque en casa también me pueden dar una información distinta o me pueden decir qué fue lo que pasó y yo hago una lectura mucho mejor del niño o qué pasa en las tardes con ese niño. No, profe, yo la verdad trabajo todo el día, llego muy tarde, es mi suegra la que me ayuda, pues ella ya es muy viejita y pues ella le pone frente al televisor todo el día. La verdad que eso es lo que pasa, o sea, también me puedo enterar ahí de qué es lo que pasa en esas tardes con ese chiquito o con esa chiquita. Entonces es muy importante que no solo sea dar una información, sino que yo le pueda ayudar a esos papás a leer esa información, a potenciar su rol también, e igualmente a poder leer lo que está pasando con el niño y con la niña, ¿no? No solamente hacer un juicio de valor, que a veces nos pasa, sino poder entender que es que acaba de pasar algo en la familia complicado o el papá acaba de quedarse sin trabajo y pues la situación está más tensa y eso hace que el chico esté un poco más rebelde o más difícil o más desafiante en la cotidianidad. Entonces creo que eso es fundamental para hacer esa lectura. Y también yo creo que aquí vale la pena que los papás y las mamás puedan expresar sus dudas. No entiendo qué está pasando, no lo logro, tengo mucha angustia porque mi hijo de verdad, sí, yo lo intento ayudar, pero está siendo muy difícil y ahí entonces yo prendo alarmas para que ese equipo psicosocial venga y me ayude o tenemos que hacer algo muy específico con él. Es un chiquito que acaba muy rápido las actividades y necesita otra y otra y otra. ¿De qué manera lo vamos a acompañar? Pero también esta mamá, si se siente en confianza, nos puede contar, ¿no? Si no solamente me está dando una información la profe y ya, sino que a mí me están preguntando y también, pues yo puedo confiar y decirle a la profe, oye, me siento sobrepasada, no lo estoy logrando. No lo estoy logrando, no sé, algo estoy haciendo mal, incluso también la mamá que dice, yo incluso a veces le grito, incluso he llegado a maltratarlo porque no me hace caso. Y ahí esa profe también puede prender alarmas y decir, bueno, este chiquito ya está, puede tener ya en una situación familiar que está siendo violentado, maltratado porque hay dificultades que no hemos logrado acompañar. Creo que ese es el acompañamiento también que requerimos en esa entrega de informes, ¿no? No solamente es brindar una información, sino ver yo cómo recojo y cómo acompaño esas preguntas y esas dificultades. Y creo que aquí hay algo fundamental también en esta entrega de informes y también en esos talleres grandes. Es un tema más bien transversal, pero que atraviesa profundamente la relación de la educación de la maestra y de la familia, y es el acompañamiento a las transiciones. Recordemos que los niños y las niñas, y en primera infancia hay varias transiciones, pero en especial hay dos fundamentales: es esa entrada a la institución educativa, ¿no? De pronto ese niño que viene de un jardín o de un hogar comunitario, o un niño que viene de su casa, que nunca había estado en un espacio educativo y que le es difícil y que llora y que tiene miedo y que no quiere ir. Ahí, ¿cómo voy a acompañar a esa familia puntualmente? Pero también los niños y las niñas, cuando ya están por cumplir sus 5 años o terminar su grado jardín y van al grado transición. Ahí pasan cosas bien importantes, es muy importante también preparar a esa familia. Bueno, tú ya tienes dónde va a ir el niño, llévalo, muéstrale cuál va a ser su nuevo colegio, su nueva profe, que también esa familia se involucre en el proceso de tránsito de los niños y las niñas y que haya un acompañamiento a esa trayectoria educativa. O sea, creo que también es fundamental como maestras y como agentes educativos sensibilizar a los padres frente a ese tránsito. No es fácil, es difícil como cualquier tránsito, que como adultos tenemos también muchos tránsitos, cambios de trabajo, de casa. Para esos niños y niñas también es un proceso bien complejo entrar a transición. Entonces, ¿de qué manera preparo a sus papás para que también esos papás sepan que ahí van a pasar nuevas cosas? Y que ahí necesitan acompañar a ese niño particularmente y que ese chiquito va a tener también unos cambios y unos desafíos que necesitamos acompañar. Entonces creo que es muy importante de manera transversal pensar en los tránsitos que están viviendo los niños y las niñas. Al inicio, sobre todo la llegada, no es fácil, incluso cuando van de grado, cuando vienen de las vacaciones, esos tránsitos a veces son complejos, pero también esos tránsitos ya al otro nivel educativo y en particular cuando entramos a grado transición. Yo creo que hay un trabajo fundamental que hacer desde la educación inicial
desensibilizar también a esos papás y esas mamás. Y también las maestras del grado transición tienen un reto fuertísimo y grande y que creo que hay todavía mucho trabajo cuando llegamos a primero, ¿no? El tránsito entre transición y primero, todavía creo que ahí hay que hacer un trabajo grande a nivel de políticas, en todos los niveles, pero ahí hay que hacer un trabajo muy juicioso también con las familias. ¿Qué pasa cuando ya empieza como la básica primaria? ¿Cómo vamos a acompañar a los niños y a las niñas cuando ya se van a cambiar de escenarios? O sea, creo que ese es un trabajo que no debemos como dejar ahí pendiente. Creo que es un trabajo que obviamente no le compete solo a las maestras, pero que también es fundamental que lo hagamos ahí desde nuestro trabajo con las familias, y creo que es un punto también que nos involucra con esas familias y nos ayuda a acompañar a los niños y a las niñas de maneras más oportunas y efectivas en los tránsitos. Recordemos que algo todavía muy triste que pasa en el país es que los niños y las niñas desertan, ¿no? Ahí en ese tránsito de la educación inicial a transición y de transición a primero. Ahí es donde tenemos la mayor deserción, y por eso tenemos que hacer una muy buena lectura de acompañamiento de las familias, de los niños y las niñas, hacer un mayor despliegue, pero por lo menos esas 4 nos ayudan a pensar en cómo organizar esa relación con las familias, ese involucramiento con las familias. Recuerden, y como en esa última estrategia de desarrollo, de acompañamiento al desarrollo que hablé de los tránsitos, yo creo que ese es un lugar muy importante y un trabajo bien fuerte que tenemos que hacer con las familias, cómo sensibilizarlos y cómo también a ellos acompañarlos en ese acompañamiento que tienen que hacer a los niños y las niñas en los diferentes tránsitos. Ese es un transversal que no podemos perder. Y ya como para ir cerrando, quiero recordarles por dónde empecé, ¿no? Y es por el malentendido que existe en la relación entre la familia y los agentes educativos y las maestras, ¿no? Porque si nosotros no logramos cambiar ese malentendido, ¿no? Esos imaginarios, y no pasamos realmente al reconocimiento del otro, todas estas estrategias pues no van a tener un asidero. O sea, realmente cuando uno construye una relación, cualquier relación, una relación de amistad, una relación de pareja, pues lo primero que tiene que tejerse es un lazo de confianza. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer con los papás y con las mamás y los cuidadores principales de los niños y las niñas, tejer ese lazo de confianza. Y ese lazo de confianza no se teje cuando yo no reconozco al otro, o cuando parte de que el otro no sabe o no quiere. Solamente cuando yo reconozco al otro de verdad, con su singularidad, particularidad y también con sus capacidades, puedo involucrarlo y puedo hacer parte de ese escenario educativo. Entonces creo que todas estas estrategias no tienen asidero si realmente no trabajamos en esa relación y en esas percepciones o en esas premisas que tenemos sobre el otro. Creo que es a partir de ese trabajo, por eso hice varias preguntas para que partieran de sus propias preguntas y logren movilizar esa relación para que de verdad todas esas estrategias tengan un lugar, porque si no construimos una relación de confianza, respeto, reconocimiento, va a ser muy difícil que involucremos a las familias. Y creo que la invitación final sería promover de manera conjunta, porque creo que tanto familias como institución educativa, en este caso como maestros de educación inicial, tenemos que transformarnos juntos. O sea, al final este es un trabajo conjunto que tenemos que hacer para establecer más relaciones respetuosas, recíprocas y participativas. Creo que juntos tenemos que transformarnos, pero además juntos tenemos que transformarnos para tener relaciones e interacciones con los niños y las niñas más respetuosas también con ellos y más participativas. Tanto la institución educativa, tanto la educación inicial, se debe transformar para que realmente pongamos a ese niño y a esa niña en el centro y podamos reconocerlo como un sujeto de derechos, con capacidades, que es protagonista de su propio desarrollo, pero eso involucra que también como familia haga lo mismo. O sea, si juntos no hacemos ese proceso de transformación, pues vamos a seguir trabajando desarticulados y vamos a seguir como sospechando, ¿verdad?, del trabajo del otro y no poniendo a ese niño niña en el centro, como yo le decía, en esa intersección donde él realmente se ha reconocido desde su singularidad, pero eso implica reconocerlos como sujetos históricos, con condiciones y con capacidades, que eso implica también reconocer a unos papás y a unas mamás y a unas familias con capacidades.